queridos hermanos y amigos, muy bienvenidos a este tiempo especial. ¿Especial? ¿Por qué? ¿Para quién? Sin dudas, un tiempo tan especial que, por ejemplo, en vez de estar todos juntos aquí reunidos, algunos estamos aquí, otros en su casa, en el living, en el dormitorio, en el comedor, quizás caminando o hasta en un transporte público. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Nos une Dios, el único Dios, el que no necesita de metales preciosos, no necesita de piedra, de granito o piedra preciosa, el que solamente necesita de nuestros corazones y de nuestras mentes. Y para lograr esta unidad, les animamos a que juntos podamos participar en este tiempo y que podamos comprobar cuál es la buena y agradable presencia y disfrutar de que Dios está aquí, en el lugar donde cada uno estemos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dice la Biblia en Romanos 8:33, ¿quién me separará? Pero más adelante, siempre en Romanos 8, en el versículo 39, dice, ni ninguna otra cosa creada. Hablando de tiempos especiales, donde no sabemos si por una intervención divina o por una cuestión azarosa estamos viviendo este tiempo de COVID, lo que sí estamos seguros que del amor de Dios nadie nos podrá apartar. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará?
también otro pasaje tan conocido y amado por nosotros de la Biblia, el Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor. Pero más adelante de este Salmo también nos dice que aunque andamos en valles de sombra o de muerte, siempre la palabra de Dios refleja una gran verdad. Por eso Cristo nos ayuda a vivir en cada una de las etapas de nuestra vida. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca Él está, siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, demuestras tu amor, cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras, yo siento temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Así que, ya sea en la victoria o en los momentos difíciles, cuando tenemos paz, estamos relajados, sonreímos y tenemos como un dulce sabor, un dulce espíritu. Y nosotros sabemos que es el dulce espíritu de Dios. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu de
Les animamos ahora que juntos nos tomemos un tiempito y hagamos caso a la proyección, apaguemos nuestros televisores, compartamos un tiempo de oración en familia, 1, 2 minutos, 3 minutos, compartamos la otra parte para después escuchar la palabra de Dios. Buen día, hermanos. Un gusto estar con ustedes otra vez por este medio, sobre todo en este domingo, que es el día más importante de la semana para nosotros los creyentes, donde podemos compartir con los hermanos la palabra de Dios, las alabanzas, la adoración a nuestro Dios. Está bien que ahora no lo podemos hacer personalmente, presencialmente, por la pandemia, pero pronto lo vamos a hacer en el momento en que Dios lo disponga. Confiamos en la voluntad de Dios que va a ser breve este desencuentro. En primer lugar, tengo un anuncio y es recordarle lo que estamos pasando por YouTube y otros medios acerca del día, el sábado 24 de julio, de 16 a 19 horas, una reunión, la reunión de comunión con todos los hermanos, de comunión, de diversión, de estudio de la palabra de Dios, invitados especiales, algunos juegos también, un momento de comunión en el que volvemos a imaginarnos que estamos todos juntos, y lo estamos, a través del Zoom. No se olviden de agendarlo, no se olviden de reservar esa fecha, el 24 de julio, de 16 a 19 horas. Muy bien, entonces vamos al pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, un pasaje muy conocido, pero del que muchas veces podemos sacar nuevas enseñanzas, de acuerdo a las circunstancias en que los leemos. Hebreos 1, del 1 al 4, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad,
en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La última vez que me tocó comentar un pasaje de la palabra de Dios, hablábamos de que, yo hablaba, de que me daba la impresión de que algunos hermanos iban en sentido contrario a lo que pedía Pablo, ¿no es cierto? Que habiendo desechado todas aquellas cosas que había ganado en su vida, ¿no es cierto? Honra, riquezas, una prosapia, una gran descendencia, una familia renombrada dentro de su pueblo y muchas obras importantes para el Señor, lo tenía todo por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Y a veces los creyentes parece que estamos buscando todas las cosas que Pablo nombró como basura y haciendo el camino inverso. Bueno, este pasaje está en línea con eso de la vez pasada, porque a veces nosotros no tomamos en cuenta la grandeza del Señor que vino a morir y a sufrir por nuestros pecados. No tenemos conciencia del tamaño, no tenemos conciencia del poder, no tenemos conciencia de lo que es como persona nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿No es cierto? Y la verdad es que la palabra de Dios dice que Dios siempre estuvo en el mismo lugar, al lado del hombre, en todas sus circunstancias, desde el momento en que se apartó de la presencia de Dios, Dios estuvo al lado de él. El hombre se escondió de Dios, pero Dios no se escondió del hombre, sino que dio el primer paso para acercarse y restaurar la relación que había sido rota. Y ya desde el mismo capítulo 3, versículo 15 de Génesis, Dios le da la promesa de aquel que iba a venir, a restaurar la relación de Dios, a pisarle la cabeza a la serpiente, aunque tuviera que sufrir por ello. Y esto es lo que el escritor de Hebreos dice en el primer versículo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se revela de otra manera, se revela en forma directa, se revela a través de un ser humano, encarnándose en la persona de un ser humano para que el hombre viendo al hombre pudiera conocer mejor a Dios. Pero ese que se encarnó en un ser humano no era cualquiera. Dice, era el heredero de todo. ¿A quién constituyó como heredero de todo, de todas las cosas que el Señor puso en las manos del Señor? Dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? Hoy en día hay muchos descubrimientos astronómicos que realmente algunos asustan. Conocemos las grandes distancias entre las estrellas y pensar que ese ser que nosotros conocemos como una persona débil, una persona apocada, como Jesús puede haber creado todo esto, realmente es sorprendente. Hace unos 35 años más o menos hubo una fiebre de compra de libros en fascículos y realmente había de todo, enciclopedias, libros de texto, diccionarios de inglés que la gente compraba y después acumulaba ahí porque no los terminaba nunca. Yo también hice algo así, pero uno lo terminé, que era la Biblia, una Biblia en 7 tomos, 4 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento y un tomo adicional que se formaba con la última página de cada fascículo y que hablaba del rostro de Cristo en el arte español. Un libro grueso así, grande, como de 40 centímetros, todo lleno de pinturas de los rostros de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todos, la verdad, que no le hacían justicia. No le hacían justicia porque el que no estaba medio así como borroso o
incomprensible, lo presentaban como una persona débil, una persona sin carácter. Las películas mismas que se han hecho sobre el Señor, realmente la gran mayoría lo presentan como un hombre amable, bueno, que enseñaba buenas cosas, casi sin carácter, ¿no es cierto? Y que de tan bueno que era al final lo terminaron matando. Y la expresión pobre Cristo, justamente, que se utilizaba en una época, no sé si se sigue utilizando, justamente menciona a esa gente que es tan buena que al final todos los demás terminan aprovechándose de él. Pero esto no es la persona que se encarnó, no es la persona que reveló a Dios. La persona que revela a Dios, encarnándose en un ser humano, es el heredero de todo. Es aquel que hizo el universo. Un ser grandioso, poderoso, que impactaba y que hacía tener miedo incluso a sus enemigos, que impactaba incluso en su presencia física en los demás. Y cuando él hablaba, todo el mundo le reconocía que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, los sabios de ese tiempo. Y acá este pasaje dice que él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Él dice que era el resplandor de la gloria de Dios. Todo lo que Dios tiene de imponente, él lo encarnaba en su propia persona. La esencia misma, la sustancia de Dios, la imagen misma de su sustancia. Alguien que era imponente, aunque todos los demás lo vieran como un ser humano. Y dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra cosa que la gente nos pregunta a veces es, ¿por qué si Dios existe hay tantas injusticias? ¿Por qué hay gente que pasa hambre mientras a otros les sobra de todo? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué sufren los débiles, los inocentes? Y la verdad que todas estas cosas no las hace Dios. Estas cosas las hace el hombre. Por el pecado que tiene en su corazón, por haber rechazado la presencia del Señor. El pastor que nos casó a mi señora y a mí hace 37 años, una vez tuvo una predicación, porque venía a predicar acá en el templo de enfrente, donde mencionaba a un joven que tenía problemas, se sentía culpable por sus pecados, por su debilidad, por sus faltas. Y ya medio agobiado le pregunta a su maestro qué podía hacer al respecto. Y este hombre le dice, y mira, conseguiste una tabla linda, fuerte, y por cada pecado que te acuerdes, clava un clavo en ella. Dice que a los 2 días más o menos el pibe volvió con toda la tabla llena de clavos. Entonces le dijo, bueno, ahora por cada clavo, dice, tenés que hacer una buena acción. Y cuando hagas una buena acción, saca el clavo y después vuelve. Ya ahí tardó bastante más, ¿no es cierto? Porque a veces construir es más difícil que destruir. Destruir es muy fácil. Y tardó bastante tiempo, pero al final vino todo contento con su tablita ahí. Maestro, ya saqué todos los clavos. ¡Qué bien! Pero ¿cómo te quedó la tabla? Y así es el problema del pecado en nuestras vidas. Que el pecado no se trata solamente de compensar una buena acción a una mala acción y de equilibrar las cosas. El tema es lo que produce en nuestras vidas. Y es lo que Jesús vino a hacer. Porque eliminar las injusticias, las violencias,
los desprecios, las diferencias económicas, las discriminaciones, todas las cosas malas que hacen los seres humanos, no soluciona las cosas, porque el problema está en el corazón del ser humano. Podemos podar todas las ramas y hacer inclusive una escultura, hay gente que las hace, esculturas hermosas, ¿no es cierto?, con árboles, con cercos, libustres, como le decíamos en una época. Se puede hacer todo eso, pero lo único que hacemos es embellecerlo, minimizarlo, pero no solucionarlo. Jesús vino a la raíz. En el capítulo 3 de Juan, Jesús le dice a Nicodemo, el líder judío, que vino a consultarlo de noche: os es necesario nacer de nuevo. Hablando de la tablita, es como si le dijera: la tablita está agujereada y no sirve para nada. Hay que hacerla de nuevo. Hay que construirla nueva, hay que recrearla. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Ustedes necesitan nacer de nuevo. Y después de un diálogo entre los dos, donde Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser eso de nacer de nuevo? Uno, hombre, siendo viejo, va a nacer de nuevo. Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y por eso tenemos ese versículo ahí atrás, ¿no es cierto? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor que no es cualquier Señor, es alguien digno. Es alguien digno de seguir, alguien digno de obedecer. Alguien poderoso para recrear la tablita, para reiniciar nuestra alma, para hacernos nacer de nuevo y darnos una segunda oportunidad. El heredero de todo y aquel por quien Dios hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y la fe en Él y el bautismo nos muestran toda la obra que Él hizo por cada uno de nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No lo mandó a hacer a otro, lo hizo Él mismo. Él vino a morir por cada uno de nosotros, en nuestro lugar, para pagar nuestras culpas, para pagar nuestras faltas, para que pudiéramos tener entrada delante del trono de Dios, sin ser destruidos por nuestras faltas y nuestros pecados, y para que aprendiéramos a vivir de nuevo, para que el Señor pudiera rescatarnos y restaurarnos del lugar donde habíamos caído. Os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El Señor es poderoso para hacernos nacer de nuevo. No que nosotros lo hacemos. Él no vino para dar un montón de normas y principios. Eso ya fracasó. Son los 10 mandamientos que fueron dados justamente con ese propósito, para que el hombre entendiera que no puede tener la conducta que Dios le está exigiendo. Entonces uno se pregunta: ¿y para qué la dio Dios? Y para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Pero no se olviden que Dios no solamente dio los 10 mandamientos, Dios también dio los sacrificios, porque Dios sabía que no lo podíamos hacer. Entonces, si alguno pecaba, tenía que sacrificar un animal inocente por su propio pecado. Y una vez por año se sacrificaba un cordero por todo el pueblo de Israel, el día de la expiación, ¿no es cierto? Un holocausto, una ofrenda del todo quemada, que se quemaba hasta hacer las cenizas, para morir por el pecado de todo el pueblo. La persona ofrendaba un animal por su propio pecado. Una vez por año se ofrendaba un cordero por el pueblo de Israel. Y Jesucristo era tan perfecto y tan grande que pudo sacrificarse a sí mismo por cada uno de nosotros y recrear con su poder a toda la humanidad.
un cordero por una persona, un cordero por un pueblo, un cordero por la humanidad. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio venir, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesucristo murió por tus pecados para que puedas nacer de nuevo. Pero para que eso sea posible, tenés que aceptarle, tenés que recibirle en tu corazón. Tenés que aceptar ese perdón, tenés que aceptar ese sacrificio, ese bautismo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Tiene que ser sumergido en las aguas de la muerte y resucitar. De la misma manera que Jesucristo fue muerto en la cruz y estuvo en el sepulcro 3 días, ¿no es cierto? Y después de 3 días resucitó. De la misma manera nosotros somos sumergidos en las aguas del bautismo que simbolizan la muerte. Y cuando salimos de ella, con los ojos puestos en Jesús, resucitamos a una nueva vida. En realidad el bautismo que hacemos y que practicamos en este lugar es un símbolo de lo que pasó en nuestro interior. Y si no pasó algo en nuestro interior, realmente en el bautisterio, como se suele decir, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Tiene que haber un cambio de corazón. Es necesario nacer de nuevo y eso solo se hace recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Un acto personal entre uno y Dios, en el que Dios entra a formar parte de toda nuestra vida. Y si algún hermano hace tiempo que está alejado de la vida de la iglesia, de la presencia del Señor, recuerde simplemente quién es el que se sacrificó por usted. El heredero de todo, aquel por quien Dios hizo el universo, como dice Juan en el capítulo 1, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero a los que le conocieron, les dio el poder, no de ser, el poder de ser hechos por Dios, hijos de Dios. Humíllese delante de Dios, pídale perdón, entréguele sus pecados y levante la vista hacia Jesucristo, poniendo los ojos en Él y viviendo una vida que vale la pena. Permítale a Dios recrear la tablita agujereada de su corazón, de su alma, y hacerla útil para toda la obra que el Señor quiere encargarle, porque el Señor tiene un propósito para usted, que no se puede hacer, sino en las condiciones que el Señor dispone, no con este corazón pecador, sino con un corazón limpio, con manos limpias, limpiadas por la sangre de Jesucristo. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermano, si estás alejado, volvé. Acordate de quién es el que te salvó. Que Dios los bendiga, hermanos. Nuestro pastor nos decía al final de su mensaje, con los ojos puestos en Jesús. Que tengamos una semana con los ojos puestos en Jesús, una semana de victoria. Nos vamos despidiendo cantando este himno. Cristo el Señor me ama.
el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos.